Cordial saludo. Mi nombre es Tyron Leonardo Noriega Valencia, identificado con el código 1151939236 de la asignatura de personalidad. Pertenezco al grupo 137 y el tema sobre el que le vamos a exponer el día de hoy es teorías de la personalidad. En la siguiente presentación se hablará sobre los conceptos fundamentales de las teorías y autores representativos del estudio de la personalidad y de cómo se puede identificar cada una de ellas, los diferentes métodos de aplicación hacia diferentes situaciones que se puedan presentar y en donde se debe tomar decisiones como profesionales de la psicología. De igual manera, identificar las características principales de cada una y así aplicarlas a los fundamentos que se tienen como estudiantes de psicología y que pueden introducir en la práctica clínica que deseen implementar desde ahora. Los objetivos de la presentación son exponer mediante mapas mentales las diferentes teorías de la personalidad, explicar cada uno de los conceptos principales de las teorías de la personalidad y conocer los principales autores y exponentes de las teorías de la personalidad. Como primera medida, encontramos la perspectiva conductista, que su máximo exponente fue John Watson, quien fue el fundador del conductismo y quien estaba decidido a hacer de la psicología una ciencia respetada, al igual que muchas otras profesiones que hoy en día pues están catalogadas entre las mejores que hay. Él se interesaba acerca de las influencias ambientales y afirmaba que basándose en motivos filosóficos los hechos que dependían de las impresiones idiosincráticas de cada persona no pueden ser evaluados y reproducidos como es necesario en la ciencia. En 1912, cuando el conductismo nació con Watson, una personalidad fuerte y llamativa empezó a dar conferencias y escribir para difundir sus opiniones. El conductismo atrajo muchos seguidores y de una forma u otra dominó la psicología durante 30 años, desde 1930 hasta 1960. Las principales ideas de conductismo son: los psicólogos deben estudiar eventos ambientales y conducta observable, esto lo relacionamos con estímulo y respuesta. La introspección debe sustituirse por métodos objetivos, la experimentación y la observación. La conducta de los animales debe estudiarse junto con la de los humanos, porque los organismos más simples son más fáciles de investigar y comprender que los más complejos. Y los psicólogos deben plantearse metas científicas: descripción, explicación, predicción y control. Al día de hoy, los conductistas contemporáneos estudian los estímulos y respuestas observables y el aprendizaje, pero también analizan cada vez más los fenómenos que no pueden observarse directamente, como por ejemplo amor, tensión, empatía y sexualidad. También podemos encontrar la perspectiva cognitiva, en donde su principal exponente fue Jean Piaget, quien estudió el desarrollo cognitivo humano y elaboró una teoría basada en la idea de que el desarrollo intelectual ocurre como una necesidad adaptativa para darle sentido al mundo que nos rodea. Estos nuevos psicólogos de la mente, conocidos como psicólogos cognitivos, no rechazaban totalmente el conductismo. Tomaron el principio conductista clave: formular preguntas y realizar investigación objetiva. Al mismo tiempo, se sentían en libertad de basarse en sus propias introspecciones y en el estudio de sus comentarios de los participantes en la investigación acerca de lo que surgía en sus mentes. El enfoque cognitivo es probablemente el modelo dominante en la psicología contemporánea y los demás cognitivos son los principales en la mayor parte de las áreas. Generalmente, las ideas que comparten los psicólogos cognitivos es que se enfocan a estudiar los procesos, estructuras y funciones mentales. La psicología debe dirigirse hacia el conocimiento y las aplicaciones prácticas, y la autoobservación o introspección de los autoinformes son útiles. Sin embargo, hay una preferencia por los métodos objetivos. Contemporáneamente, al día de hoy, su trabajo se dirige a explicar de cómo las personas construyen, incrementan y dirigen las habilidades de pensamiento que les permiten interactuar con el mundo de una manera eficiente, poniendo el énfasis en los cambios cualitativos de la cognición
más que los cambios cuantitativos. Podemos encontrar también la perspectiva de los rasgos, quienes sus mayores exponentes fueron Raymond Cattell y Gordon Allport. Raymond, su trabajo fue descubrir cuántos rasgos básicos de la personalidad y cuáles son, y se dio mucho que muchos rasgos de eso estaban relacionados. Gordon Allport describe la personalidad en términos de rasgos fundamentales, o sea, de las conductas características y las motivaciones conscientes de la persona. Una tipología da por sentado que cada individuo encaja en una categoría de personalidad, que todas las personas incluidas en esa categoría son básicamente parecidas. Lo único que no admite esta perspectiva es que una persona que pertenezca a la categoría A tenga algo de la categoría B. O es de una categoría o es de otra, pero no puede ser de la mitad de las dos. Otro intento de establecer una tipología de personalidad se basó en el aspecto físico general. Es la teoría de los tipos somáticos, que se distinguen en tres tipos: endomorfos, mesomorfos y ectomorfos. La psicología de los rasgos difiere en varios aspectos de otras perspectivas sobre la personalidad, ya sea por orientación psicoanalítica o humanista. En la perspectiva del aprendizaje, podemos encontrar que ésta sostiene que el desarrollo es el resultado del aprendizaje, un cambio duradero en la conducta que se basa en la experiencia o en la adaptación al ambiente. Los teóricos del aprendizaje se dedican a tratar de encontrar las leyes objetivas que gobiernan los cambios en la conducta observable y consideran que el desarrollo es continuo y no en etapas, y enfatizan el cambio cuantitativo. El psicólogo estadounidense Albert Bandura desarrolló muchos de los principios de la teoría del aprendizaje social. Mientras que los conductistas perciben el ambiente al actuar sobre el niño, Bandura sugiere que el ímpetu hacia el desarrollo es bidireccional. Las personas inician o adelantan su aprendizaje al elegir modelos a quienes imitar. Por ejemplo, a sus padres o a un popular héroe o una persona que les llame mucho la atención. No obstante, el aprendizaje observacional puede darse aún si el niño no imita la conducta observada. Con respecto a la perspectiva humanista, Abraham Maslow fue el exponente mayor del movimiento de esta categoría. Los psicólogos humanistas están unidos por una meta común: enfocar lo que significa existir como ser humano. La mayoría de los psicólogos humanistas se adhieren a la filosofía europea denominada fenomenología, la cual sostiene que las personas ven el mundo desde su propia y particular perspectiva. En otras palabras, la interpretación subjetiva es esencial en toda actividad humana y no puede ignorarse. Las ideas que comparten los psicólogos humanistas podemos encontrar que se basan en 5. Por ejemplo, los humanistas quieren agrandar y enriquecer vidas humanas, ayudando a la gente a extenderse y desarrollarse al máximo. Los psicólogos deben estudiar la vida de los seres humanos en su totalidad, seccionar a la gente en función como percepción, aprendizaje y motivación. No proporciona información significativa. Entre las preocupaciones humanistas se encuentran responsabilidades, objetivos vitales, compromisos y la realización, la creatividad y la soledad y la espontaneidad. El humanista concede importancia al individuo, a lo excepcional y a lo impredecible, y consideran la intuición como una fuente de información válida. Una de las limitaciones es trabajar principalmente con datos cualitativos. Hace imposible medir y verificar cualquier observación hecha en terapia. La perspectiva psicoanalítica es desarrollada por Freud, Sigmund Freud, que era un médico vienés especializado en el tratamiento de problemas de sistema nervioso y que especialmente se interesaba en lo que llamaban trastornos neuróticos. Estas condiciones se caracterizaban por un exceso de ansiedad y en algunos casos depresión, fatiga, insomnio o parálisis. Estos síntomas se atribuyen a conflictos o tensión. Freud vio que la práctica médica convencional
atender los síntomas físicos del enfermo era insuficiente para tratar las alteraciones neuróticas. Por eso él adoptó la hipnosis durante una época, pero vio que no era muy satisfactoria. En cambio, se basó en miles de horas de atenta escucha, análisis y autoobservación para formular sus ideas sobre la personalidad y el tratamiento. La teoría psicoanalítica revolucionó el concepto y tratamiento de los problemas emocionales, además que generó interés en áreas que anteriormente habían sido olvidadas, como la motivación, el inconsciente, la personalidad, la conducta normal y el desarrollo infantil. Los psicólogos deben estudiar las leyes que determinan la personalidad. El inconsciente es un aspecto importante de la personalidad y conforme los pacientes informan de lo que traen en mente, el terapeuta analiza e interpreta el material y observa la conducta minuciosamente. Estos tres últimos son la ideología de la perspectiva psicoanalítica. Las conclusiones de la presentación es que a lo largo de la historia se han encontrado diferentes exponentes que han logrado identificar y caracterizar la conducta, el desarrollo cognitivo y el entorno de aprendizaje en teorías que pueden describir la personalidad de una persona basado en unos parámetros de estudio que se han aplicado anteriormente y que al día de hoy siguen siendo guía y objeto de estudio para los futuros profesionales de la psicología. El presente trabajo permite tomar en cuenta las diferentes teorías y conductas con respecto a la personalidad y lo que abarca eso en el ámbito cotidiano de una persona, en donde podemos abordar de forma adecuada identificando factores de riesgo o una base previa antes de una entrevista u observación. A continuación, les presento las referencias de las cuales se tomaron las bases para realizar el siguiente trabajo y les agradezco mucho por la atención prestada a la siguiente presentación. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias.